Saludos a todos, mi nombre es Nadia Alfaro, soy docente del Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad Don Bosco. Este es el 10º y último video y aquí vamos a estudiar la electroquímica, que también es el último tema que vas a estudiar en clases. Para esto nosotros vamos a utilizar los siguientes materiales. Vamos a ocupar un multímetro, cloruro de sodio, sulfato de cobre, 1 molar, sulfato de zinc, 1 molar, cloruro de amonio, 1 molar también. Vamos a utilizar 2 beakers, electrodos de zinc, cobre, grafito y aluminio, una fuente de poder, una jeringa, 2 tubos en mousse y algodón. Bueno, vamos a comenzar con el primer experimento. Este consiste en elaborar una celda galvánica. Vamos a hacer reaccionar el cobre con el zinc. Este es una celda que ustedes pueden encontrar en su libro de texto. Pueden ir comparando lo que vamos a ver ahora con lo que tienen en su libro. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es formar las 2 semiceldas. Van a ser estos recipientes. En uno voy a colocar el sulfato de zinc. Es concentración 1 molar, la cantidad que pongamos no importa, porque lo que queremos es que nos queden sumergidos los electrodos en la solución. Lo voy a poner toda la solución. El sulfato de cobre también es 1 molar. La idea es tener las condiciones estándar, ¿verdad? De las concentraciones que son las que están tabuladas en la tabla de potenciales de reducción en los anexos de tu libro. Para tener contacto entre ambas soluciones se necesita también un puente salino. Nosotros lo vamos a elaborar con este tubo en mousse y la solución salina que vamos a colocar es el cloruro de amonio. Para que no se caiga todo, le vamos a poner algodón en la boquilla a ambos lados. El algodón tiene la ventaja de que se humedece, entonces me permite el contacto con las soluciones que están en los beakers, pero también es una barrera para que no se me salga toda la solución en los recipientes. Lleno. Este es el puente salino y lo invierto. Bueno, como les decía, el puente salino solamente nos va a servir como una comunicación entre las 2 soluciones, ¿verdad? Para mantener un contacto entre la solución del sulfato de cobre y la solución del sulfato de zinc. Entonces, además necesitamos nosotros los electrodos, sumergir un electrodo de cobre en una solución de cobre que tiene sus iones y una pieza de zinc para sumergirla en una solución que tiene sus iones también. Pero antes que esto, ¿verdad? Entonces nosotros lo que vamos a hacer es analizarlo teóricamente y ver si nos resulta, ¿verdad? Lo tienen ya desarrollado en su libro de texto y pues la pregunta que nos haremos nosotros es ¿quién se oxidará y quién se reducirá? ¿No? Entonces, para saber esto, nosotros lo que hacemos es, ya que estamos trabajando todo con concentración 1 molar, que coincide con las condiciones estándar, es buscar en las tablas de los anexos la tabla de potenciales de reducción. Entonces, nosotros
vamos a encontrar todas las semireacciones en orden de reducción. ¿Verdad? En la solución tenemos nosotros sulfato de zinc, que tiene los iones zinc 2 positivo y se puede reducir hasta zinc con número de oxidación 0. Lo encontramos de esta forma. Puede ser que en la práctica suceda el contrario, que en lugar de reducirse se oxide, ¿verdad? Entonces, en su libro ustedes van a encontrar que el potencial de reducción es de menos 0.76 voltios. ¿Verdad? Esto lo vamos a comparar con la del cobre. Nuevamente lo encontramos en orden de reducción. Entonces tenemos aquí una solución de sulfato de cobre 2, tiene sus iones cobre 2 en solución. Estos pueden reducirse hasta cobre 0. De esta forma lo van a encontrar ustedes en su tabla, en la tabla de potenciales, en los anexos de su libro de texto. Lo van a encontrar así y van a ver que su potencial de reducción es de 0.34 voltios. ¿Qué quieren decir estos números? Si son potenciales de reducción, quiere decir, entre mayor es el potencial de reducción, más fácilmente se va a reducir. Entonces, de estos dos, ¿quién tiene mayor potencial de reducción? Es el cobre. Por tanto, va a ser quien se reduzca de forma espontánea si lo hacemos reaccionar con el zinc. Por tanto, ¿qué va a hacer el zinc? Se va a oxidar. Quiere decir que esta semireacción no se va a dar de esta forma. Esta semireacción se va a dar al revés. Va a reaccionar el electrodo de zinc para formar iones zinc 2 positivo. Entonces, como esta reacción no es así, la vamos a corregir. Nosotros esperamos esto. Entonces, no es correcto hacer cálculos con un potencial de reducción si lo que estamos observando en el zinc es una oxidación. Entonces, lo que hacemos para obtener el potencial de oxidación es simplemente cambiarle el signo. ¿No? ¿Cuánto va a ser el potencial? ¿Cuánto va a ser el potencial a la hora ya de resolver todo esto? Pues lo que hacemos es sumar potencial de oxidación más potencial de reducción. ¿Cuánto nos da? 1.10. Entonces, en la práctica esperamos que nos dé un valor por lo menos parecido a este, ¿verdad? Si trabajamos en las condiciones estándar, nosotros esperamos que el zinc se oxide, esperamos que el cobre se reduzca y que el potencial que midamos en el multímetro sea de 1.10 voltios. Bueno, entonces ahora vamos a la hora de la verdad. Vamos a sumergir los electrodos en la solución. Para esto vamos a utilizar un multímetro. Lo voy a encender para poder medir el voltaje que me va a dar la reacción, a ver si nos resulta o no nos resulta lo que vimos en la teoría. El electrodo de cobre lo voy a sumergir en la solución de sulfato de cobre. Y el electrodo de zinc lo voy a sumergir en la solución de sulfato de zinc. Ahí está cambiando ya el voltaje. Si importa o no con qué cable, importa en el sentido de que siempre los electrones se mueven desde el ánodo hasta el cátodo. Aquí en esta reacción se forman los electrones que se utilizan en la siguiente semireacción. Entonces, si nosotros lo conectamos al revés, lo que va a resultar es que el voltaje nos va a dar negativo, pero nos va a dar del mismo valor, ¿verdad? Porque la corriente eléctrica estaría invertida. Bueno, como pudieron ver, el resultado que obtuvimos en la práctica era 1.0.
y en la teoría el resultado es 1.1. La diferencia se debe a las condiciones estándar. Si bien teníamos las concentraciones 1 molar, ustedes pueden consultar en su tabla del libro de texto que además deberíamos de haber estado a temperatura estándar y a una atmósfera de presión. Y como no nos encontramos al nivel del mar, pues tampoco está muy difícil considerar una presión de una atmósfera. Además que pues la preparación de las soluciones pueden tener algún margen de error, sin embargo el valor fue bastante aceptable para lo que esperábamos. Entonces nos quedamos hasta acá con la celda galvánica. En la segunda parte del video vamos a elaborar una celda electrolítica donde nosotros vamos a aplicar una corriente eléctrica para que se dé la reacción, a diferencia de la reacción que acabamos de hacer, que se da de forma espontánea y se genera una corriente eléctrica. Bueno, vamos ahora a la segunda parte. Ahora vamos a elaborar una celda electrolítica. Vamos a hacer la electrólisis del cloruro de sodio en solución acuosa. Ustedes en su laboratorio van a hacer una electrólisis de yoduro de potasio en solución acuosa. Entonces el análisis es similar. Bueno, entonces, al igual que ustedes, voy a trabajar en una celda de MU. Lo voy a poner en este beaker para facilitarme el trabajo, ¿verdad? Y voy a agregar cloruro de sodio. Bueno, esto está difícil meterlo ahí o que la jeringa llegue, entonces voy a ocupar el beaker. Ahí no voy a hacer ninguna reacción, esto no influye en nada, simplemente es para ayudarme a agarrar la solución, ¿verdad? Con la jeringa. Entonces tomo la solución y la voy a introducir en el tubo en U. Aquí. Creo que ya llegan los electrodos, si no, de todas maneras agrego un poco más después, ¿verdad? Este es el polo negativo de la fuente de poder, entonces voy a poner acá el electrodo de aluminio. Y en el otro lado, al polo positivo, le voy a poner un electrodo de grafito. Ahí quedan sumergidos, pero le voy todavía a un poco más de solución. Ahí, para que quede bien sumergido todo. Bueno. Como les decía, no tomen en cuenta lo del beaker porque no vamos a hacer ninguna reacción. La reacción la voy a hacer en el tubo en U. En esta solución nos vamos a fijar. Y entonces ahora voy a poner voltaje. Voy a encender acá. Voy a poner un voltaje de 1.5. Con 1.5 no se observa ninguna reacción. Es muy bajo el voltaje, entonces pruebo con 3 voltios. Aquí se puede ver una burbuja tal vez, ¿verdad? Pero es una reacción bastante lenta, entonces lo que vamos a hacer es trabajar con un voltaje mayor. Ahí todavía no se mira que sea rápida la reacción. Ahí he llegado yo a poner 12 voltios, ¿verdad? Y se puede observar burbujeo en ambos electrodos. En este se observa un poco más de burbujeo, acá también se observa burbujeo, entonces ya se está dando la reacción. La solución salina por sí sola no reacciona, pero al pasar corriente eléctrica comienza la reacción. Entonces esta es una celda electrolítica donde la corriente eléctrica, donde la energía eléctrica se convierte en energía química, no como en la primera parte del video donde la reacción se da de forma espontánea y entonces es la energía química la que se convierte en eléctrica. Pero ahora la pregunta es, ¿me está reaccionando el agua
el cloruro de sodio o ambos. ¿Verdad? ¿Qué es lo que está sucediendo ahí, verdad? Esas burbujas, ¿de qué son? ¿Qué puede ser? Bueno, esta pregunta es porque tanto el cloruro de sodio como el agua pueden reaccionar. Del cloruro de sodio tenemos que el sodio tiene número de oxidación más 1 y el cloro tiene número de oxidación menos 1. Entonces el sodio se puede reducir a 0 y el cloro puede oxidarse a 0. Y aquí tenemos los potenciales de reducción y de oxidación respectivamente. Pero en el agua se da un caso parecido. El número de oxidación del hidrógeno es más 1 cuando forma parte del agua, pero se puede reducir hasta 0. También tenemos el oxígeno con número de oxidación menos 2 y este se puede oxidar a 0, puede aumentar su número de oxidaciones de menos 2 hasta 0. Entonces es parecido que con el agua, con el cloruro de sodio, perdón. Del cloruro de sodio se puede reducir el sodio y del agua se puede reducir el hidrógeno. Del cloruro de sodio se puede oxidar el cloro y del agua se puede oxidar el oxígeno. Entonces, ¿quién se oxida y quién se reduce? El primer análisis es, bueno, quién tiene mayor tendencia a oxidarse y quién tiene mayor tendencia a reducirse. Entre el sodio y el hidrógeno, ¿quién tiene mayor tendencia a reducirse? Ese será el primero en reducirse realmente. Entonces comparamos los potenciales. ¿Qué es mayor? ¿Menos 2.71 o menos 0.83? Entonces así nosotros vamos a poder saber quién es el que realmente se reduce. En este caso es mayor menos 0.83. Entonces es el hidrógeno quien tiene mayor tendencia a reducirse, ¿verdad? Entonces esperaríamos que esas burbujas sean de hidrógeno. Realmente, además del sodio no veríamos nosotros burbujas, sino que veríamos la formación de un sólido bastante inestable en agua. Podríamos escuchar algún estallido, por ejemplo. Entonces, definitivamente sodio no sería hidrógeno. Y luego comparar también el cloro con el oxígeno. ¿Quién tiene mayor tendencia a oxidarse? ¿Qué es mayor? ¿Menos 1.36 o menos 1.23? Es mayor menos 1.23. Entonces, en el otro lado esperaríamos que las burbujas fueran de oxígeno. Ahora, vamos a ver qué sucede con el potencial, porque nosotros fuimos probando primero con un voltaje pequeño y luego con voltajes mayores. Y entonces las observaciones fueron cambiando, ¿verdad? Nosotros lo veíamos como que no reaccionaba mucho y le aumentamos el voltaje. Entonces, aquí está la respuesta. Si se hubiese dado la reacción así como lo acabamos de plantear, ¿verdad? Que en realidad tiene mayor tendencia a reducirse el hidrógeno y mayor tendencia a oxidarse el oxígeno que el sodio y que el cloro respectivamente, entonces el potencial que se necesita es menor que para las otras reacciones. Entonces esta es la primera reacción que sucede realmente con el primer voltaje, que era 1.5 con el que trabajamos. No observamos nosotros ninguna reacción, ahí no había nada. ¿Por qué? Porque se necesita por lo menos 2.06 voltios para que esto comience a reaccionar. Y que comience a reaccionar bien lento, en condiciones normales, en condiciones estándar. Entonces, pues nosotros no veíamos prácticamente nada por eso, ¿verdad? Luego nosotros fuimos aumentando el voltaje. Conforme se aumenta el voltaje, pueden comenzar a reaccionar otros reactivos, ¿no? Bueno, en el caso de que se llegara a 2.19 voltios, ¿verdad? Se alimentara con 2.19 voltios, entonces podríamos obtener nosotros cloro, ¿verdad? Y siempre reaccionando el agua para darnos el hidrógeno. Y así sucesivamente. Entonces, si nosotros queremos
obtener sodio y cloro, deberíamos de trabajar con por lo menos 4.07 voltios. Pero si solamente tuviéramos cloruro de sodio fundido, así como está ahorita, que tiene agua disuelta, con este voltaje no es suficiente, porque primero comienza a reaccionar solo agua, después comienza a reaccionar solo agua y cloro. O sea, para que me reaccione esto, para que se me dé esa reacción, tiene que ser un voltaje realmente mayor que menos 2.19, porque no es que yo puedo tener esto sin el sodio, por ejemplo. O sea, no tengo solamente esta sustancia así. Entonces comienza primero la reacción y luego comienza por sobrevoltaje a reaccionar lo siguiente. Por eso ahorita con 12 voltios esperaríamos, ¿verdad?, concluir nosotros en base a las observaciones cuáles son los productos de la reacción. Aunque sean 12 voltios, nosotros no podemos decir que se haya dado esto. Sin embargo, por la tendencia de oxidación y reducción de los elementos, estamos seguros de que el agua sí reaccionó, se oxida y se reduce. Ahora vamos a dejar pasar algún tiempo, ¿verdad?, para poder concluir si ha reaccionado algún otro elemento del cloruro de sodio, si reaccionó el sodio, si reaccionó el cloro o ninguno de los dos. Entonces vamos a esperar unos minutos para poder dar conclusión al experimento. Ahora podemos observar una coloración ligeramente verde en uno de los lados, ¿verdad? Este lado corresponde al polo positivo. Entonces, quiere decir que aquí se está dando la oxidación y en el otro lado se está dando la reducción en el polo negativo. Entonces, de este lado solamente se observan burbujas, no se observa una formación de algún sólido ni tampoco alguna reacción extra, porque el sodio habría sido muy reactivo con el agua. Entonces quiere decir que de este lado se ha formado hidrógeno y del otro lado el color verde indica la formación del cloro. El cloro es un gas color verde. Entonces es lo único que pudo haber sido verde. En lugar del cloro podría haber reaccionado el agua, ¿verdad? En lugar del cloro, el oxígeno del agua, pero el oxígeno no es color verde. Entonces, por las observaciones, nosotros sabemos que en el lado de la oxidación reaccionó también el cloro y que en el lado de la reducción se ha reaccionado el hidrógeno, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden calcular el potencial de celda al final. Hagan un análisis también de cuál habría sido las observaciones, por ejemplo, si se hubiera dado estas dos semireacciones, si hubiera reaccionado sodio y cloro, en donde habrían observado cada una de las reacciones, cuáles habrían sido las observaciones que habrían tenido que les habría permitido a ustedes identificarlo. Un análisis parecido van a hacer ustedes en la electrólisis del yoduro de potasio en el laboratorio y además pueden también guiarse con el libro de texto para hacer el análisis. Bueno, esto ha sido todo por el video número 10 y último. Esperamos que todos estos videos hayan sido muy ilustrativos y útiles para ustedes, para que también se presenten nuevos problemas. Siempre reténse un poco más, traten de hacerse más preguntas de las que aparecen en los textos, traten de cuestionarse todo, consulten a sus docentes, su libro de texto y otros libros más y vamos para adelante. Suerte en todas sus demás materias.